y una chaqueta oscura. Cuando me acerqué, levantó la mirada y, para mi sorpresa, lo reconocí. Era Víctor Carranza, el ex socio de Álvaro Delgado, con quien Dante y yo habíamos hablado días antes. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté cruzándome de brazos. «Vine a advertirte», dijo, sin rodeos. «Esto no es un juego, Gracia. Ya han ido tras tu amigo. ¿Qué crees que harán contigo si sigues adelante?» «No pienso detenerme», respondí con más firmeza de la que sentía en realidad. «Tú mismo dijiste que ellos arruinaron tu vida. ¿No quieres verlos caer?». Carranza me estudió durante unos segundos antes de asentir. «Bien, entonces necesitas saber algo. Ethan no es el único que está moviendo los hilos. Hay alguien más, alguien mucho más poderoso». Mi pecho se contrajo. No quería creerlo, pero en el fondo ya lo sospechaba. «¿Quién?», pregunté desesperada. Carranza dudó un momento antes de responder. «Álvaro Delgado no murió de causas naturales. Fue asesinado, y Lilia estuvo involucrada». Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había creído que Álvaro, el amante de mi madre y fundador de la Fundación Sol de España, había muerto de un infarto, pero ahora descubría que su muerte había sido parte de un plan más siniestro. «¿Cómo lo sabes?», pregunté con la voz temblorosa. «Porque yo estuve allí», admitió Carranza, su mirada llena de culpa. «No participé directamente, pero vi cómo Lilia lo envenenó en una cena. Ella quería el control de la fundación, y Ethan la ayudó a encubrirlo. Mis piernas se sintieron débiles. Lilia no solo había arruinado mi vida, también había cometido un asesinato para conseguir lo que quería». Antes de que pudiera decir algo más, Carranza se levantó. «Esto es todo lo que puedo decirte. Ya he arriesgado demasiado». «Espera». Intenté detenerlo, pero él se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud del parque. Regresé a la pensión con la mente en un torbellino. Si lo que Carranza decía era cierto, entonces tenía en mis manos una verdad lo suficientemente poderosa para destruir a Lilia y a Ethan. Pero necesitaba pruebas. No podía confiar solo en el testimonio de un hombre que claramente temía por su vida. Mientras revisaba las notas y documentos que Dante y yo habíamos recopilado, noté algo que había pasado por alto. En uno de los correos electrónicos de Ethan, había menciones a reuniones en un club privado llamado El Encierro. Era un lugar exclusivo, frecuentado por la élite de Madrid, y según el contexto del mensaje, parecía ser un punto clave para sus operaciones ilícitas. Decidí infiltrarme. Usé parte del dinero que había ahorrado para alquilar un vestido elegante y pagué a una persona para que me consiguiera una invitación falsa. Esa noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entré al club. El ambiente era opulento, con paredes decoradas en mármol y luces tenues que daban al lugar un aire de misterio. Reconocí a varios rostros conocidos, empresarios, políticos e incluso celebridades. Pero mi objetivo principal era encontrar a Ethan o a Lilia. No tardé mucho en localizar a Ethan. Estaba en una mesa al fondo, hablando con un hombre que no reconocía. Me acerqué lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «La situación con Gracia está bajo control», decía Ethan, su voz fría y calculadora. «Pero necesitamos asegurarnos de que no tenga acceso a más información». Mi sangre hervía al escucharlo, pero mantuve la calma. Decidí grabar lo que decía, usando mi teléfono oculto en el bolso. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme más, una mano firme me agarró del brazo. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?». Giré rápidamente y me encontré cara a cara con Lilia. Su sonrisa era glacial, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y amenaza. «Hermana, no esperaba verte en un lugar como este», dijo, con un tono que me hizo querer gritar. «Estoy aquí porque me corresponde, al igual que a ti», respondí, tratando de sonar segura. Lilia rió suavemente, pero su agarre en mi brazo se tensó. «No sabes con quién estás jugando, Gracia. Si sigues metiéndote donde no debes, vas a arrepentirte». La confrontación atrajo la atención de Ethan, quien se acercó con una expresión de incredulidad al verme allí. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó, su tono lleno de ira contenida. «Solo vine a recordarles que no han ganado todavía», dije, sonriendo con fingida confianza. Lilia y Ethan se miraron entre ellos, como si estuvieran calculando su próximo movimiento. Yo sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Esa noche, al salir del club, revisé la grabación que había conseguido. Aunque no era suficiente para incriminarlos, era un comienzo. Sin embargo, mi instinto me decía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Después de esa noche en el encierro, mi vida dio un giro aún más oscuro. Sabía que Ethan y Lilia no me dejarían en paz después de mi osada aparición en el club. Lo sentía en cada paso que daba, en cada sombra que parecía seguirme cuando salía de la pensión. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí,
pero no podía permitirme el lujo de ceder al miedo. Pasé los días siguientes revisando la grabación. Las palabras de Ethan eran ambiguas, pero su tono lo decía todo. Estaban buscando la forma de silenciarme, y era cuestión de tiempo antes de que lo intentaran de nuevo. Dante, aún recuperándose en el hospital, me instó a detenerme. «Gracia, tienes que salir de Madrid. Por favor, esto está yendo demasiado lejos». Me senté junto a su cama, observando su rostro marcado por el accidente que casi le costó la vida. «No puedo, Dante. No después de todo lo que he descubierto. Ellos arruinaron mi vida, y si me voy ahora, habrán ganado». Él suspiró, claramente frustrado, pero no insistió más. «Prométeme que tendrás cuidado», dijo finalmente, tomando mi mano con más fuerza de la que esperaba para alguien en su estado. «Lo prometo», respondí, aunque ambos sabíamos que no había forma de estar completamente a salvo. Esa misma tarde, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, la mansión García. Mi madre tenía que saber más sobre el asesinato de Álvaro Delgado y la conexión de Lilia con la Fundación Sol de España. Si ella había guardado silencio durante todo este tiempo, quizás aún había pruebas ocultas en la casa. Entrar no sería fácil. Sabía que Lilia y Ethan frecuentaban la mansión, pero confié en que a esa hora estaría vacía. Salté la reja trasera, algo que jamás imaginé que haría en mi propia casa, y me escabullí por la puerta del sótano, un lugar que solía evitar porque siempre me daba escalofríos. El aire estaba cargado de polvo, y el olor a humedad era abrumador. Encendí mi linterna y comencé a buscar. Sabía que mi madre guardaba documentos importantes en un viejo arcón, y no me equivoqué. Dentro encontré una carpeta con el nombre de Álvaro Delgado y varios papeles que detallaban transacciones bancarias, algunas de ellas firmadas por Lilia. Pero lo que más llamó mi atención fue una carta. La caligrafía era de mi madre, y aunque las palabras estaban borrosas por el tiempo, aún se podían leer. «Álvaro, no puedo seguir ayudándote. Lilia se está acercando demasiado y temo por mi seguridad. Ethan ya está involucrado, y no confío en él. Por favor, mantente lejos de Madrid. Es lo único que puedo hacer para protegerte». Sentí que el aire se me escapaba. Mi madre había sabido todo desde el principio, y aunque había intentado proteger a Álvaro, también había elegido guardar silencio mientras Lilia y Ethan consolidaban su poder. De repente, escuché un ruido en el piso superior. Mi corazón se detuvo. ¿Lilia? ¿Ethan? Apagué la linterna y me quedé inmóvil, escuchando los pasos que se acercaban lentamente hacia el sótano. Me escondí detrás de unas cajas mientras los pasos descendían por las escaleras. La puerta se abrió, y la luz de una linterna iluminó el lugar. «Sé que estás aquí, Gracia». La voz de Lilia resonó como un cuchillo. Me quedé completamente quieta, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar cómo ella inspeccionaba cada rincón del sótano, moviendo cajas y papeles en su búsqueda. «¿Crees que puedes ganarme?», dijo con un tono casi divertido. «Siempre has sido débil, Gracia, pero no te preocupes, terminaré esto rápido». En ese momento algo cayó de mi bolsillo, una moneda que rodó por el suelo, llamando su atención. Lilia giró hacia mi escondite y comenzó a caminar hacia mí. El miedo me paralizó, pero justo cuando estaba a punto de descubrirme, un ruido fuerte proveniente del piso superior la distrajo. «¿Qué demonios?», dijo, girando sobre sus talones y subiendo rápidamente las escaleras. Aproveché la oportunidad para salir corriendo por la puerta trasera, con los documentos apretados contra mi pecho. No miré atrás hasta que estuve a salvo en la pensión. Esa noche, mientras organizaba los papeles que había conseguido, noté algo que me heló la sangre. Un contrato firmado por Ethan y Lilia, transfiriendo la propiedad de varias cuentas bancarias a un nombre que no reconocía: Victoria Salas. Sabía que debía tratarse de un alias, pero algo en ese nombre me resultaba inquietantemente familiar. Antes de que pudiera analizarlo más, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Hola?», contesté con el corazón acelerado. Una voz femenina, fría y calculadora, respondió: «Sé lo que estás haciendo, Gracia, y te aseguro que no llegarás muy lejos». Era Lilia. No dormí esa noche. Sabía que lo que acababa de robar era suficiente para destrozar su fachada, pero también sabía que ahora estaba en más peligro que nunca. Cuando el amanecer asomó por la ventana, me decidí. Había llegado el momento de arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, un sol pálido iluminaba Madrid mientras me dirigía al hospital para contarle a Dante lo que había descubierto. Aunque todavía estaba recuperándose, necesitaba su ayuda para decidir el siguiente movimiento. Las amenazas de Lilia ahora eran más que palabras. Sabía que no dudaría en usar la violencia para proteger sus secretos. Cuando llegué al hospital, Dante me recibió con una leve sonrisa. A pesar de las cicatrices visibles de su accidente, su mirada seguía llena de determinación. «¿Tienes algo nuevo?»,
Preguntó mientras me sentaba junto a su cama. Mucho más que eso, respondí, sacando los documentos que había conseguido en la mansión. Le expliqué todo. La conexión entre Lilia y la Fundación Sol de España, la implicación de mi madre y el misterioso alias Victoria Salas. Dante revisó los papeles en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras sus ojos analizaban cada detalle. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. Pero si lo hacemos público ahora, Lilia y Ethan podrían usar sus contactos para limpiar todo antes de que las autoridades lleguen a ellos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté sintiéndome atrapada. Necesitamos más pruebas, algo que los vincule directamente con delitos mayores, algo que no puedan ocultar. Decidimos que el próximo paso sería investigar el alias Victoria Salas. Era posible que estuviera vinculado a una cuenta en Suiza o a alguna operación ilícita, pero Dante necesitaba tiempo para rastrearlo. Mientras tanto, yo tenía otra tarea pendiente: enfrentar a mi madre. Regresé a la mansión esa misma tarde, con el corazón en un puño. Había evitado este enfrentamiento durante demasiado tiempo, pero ahora era inevitable. Mi madre estaba en el invernadero, cuidando sus orquídeas, como si el mundo a su alrededor no estuviera desmoronándose. ¿Viniste a por más respuestas?, preguntó, sin siquiera mirarme. Quiero saber la verdad, mamá. Toda la verdad, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella suspiró, dejando las tijeras de jardinería sobre una mesa, y se giró hacia mí. Ya te dije todo lo que necesitas saber. No, no lo hiciste. Sabías lo que Lilia estaba haciendo con Álvaro. Sabías que Ethan estaba involucrado, y aún así no hiciste nada para detenerlos. Por un momento, pensé que iba a negarlo, pero en lugar de eso, me sorprendió al hablar con franqueza. ¿Qué esperabas que hiciera, Gracia?, dijo, su voz cargada de cansancio. Lilia siempre fue la fuerte, la astuta. Yo nunca tuve control sobre ella, y cuando Ethan apareció, todo se salió de mis manos. ¿Y simplemente decidiste mirar hacia otro lado?, pregunté incrédula. Hice lo que pude para protegerte, respondió, su tono más duro. Pero Lilia es implacable. Si hubiera intervenido, te habría destruido mucho antes de lo que lo hizo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante toda mi vida, había creído que mi madre era fría e indiferente, pero ahora me daba cuenta de que también era una víctima de la manipulación de Lilia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dante. Victoria Salas está vinculada a una cuenta en Suiza. La cantidad es enorme. Hay algo más. Un evento privado esta noche en el encierro. Ethan estará allí. Sabía lo que significaba. Esa era nuestra oportunidad de atraparlos en el acto. Volví al hospital para reunirme con Dante. Aunque todavía estaba débil, insistió en acompañarme. No puedo dejar que enfrentes esto sola, dijo, poniéndose de pie con dificultad. Esa noche, nos dirigimos a el encierro. Usamos la misma invitación falsa que había conseguido antes para infiltrarnos, pero esta vez estábamos preparados. Dante llevaba un micrófono oculto, y yo tenía una cámara en mi bolso para grabar cualquier cosa que pudiera incriminarlos. El club estaba lleno de la élite de Madrid, pero mi atención estaba fija en Ethan, quien estaba sentado en una mesa privada con otros 2 hombres. Lilia no estaba, lo cual me dio un poco de alivio, pero también me hizo preguntarme qué estaría tramando. Nos acercamos lo suficiente para escuchar la conversación. Ethan hablaba sobre una transferencia importante que realizaría esa misma noche, vinculada a una de las cuentas de Suiza. Mientras Dante grababa todo, mi corazón latía con fuerza. Esto era lo que necesitábamos, pero justo cuando creía que todo estaba saliendo según el plan, una voz familiar me congeló. ¿Disfrutando de la fiesta, hermana? Giré lentamente y me encontré cara a cara con Lilia. Su sonrisa glacial me hizo sentir como si todo el aire hubiera desaparecido de la habitación. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de lo que estás haciendo?, dijo, inclinándose hacia mí. ¿Qué quieres, Lilia?, pregunté, tratando de mantener la calma. Lo que siempre quise, que desaparezcas de mi vida, pero esta vez lo haré yo misma. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres se acercaron por detrás y me sujetaron. Dante intentó intervenir, pero uno de ellos lo empujó al suelo. Lilia se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de odio y satisfacción. Este será tu último error, Gracia. Me llevaron a una habitación trasera mientras Dante gritaba mi nombre. Sabía que esto era el fondo del pozo, el momento en el que tendría que decidir si luchar o rendirme. Y no iba a rendirme. La habitación trasera era fría y silenciosa, con paredes de hormigón desnudas y un solo foco iluminando el espacio. Los 2 hombres que me habían arrastrado allí permanecían cerca de la puerta, vigilándome como si fuera una amenaza real. Lilia, en cambio, estaba sentada frente a mí,
cruzando las piernas con una calma inquietante. Siempre ha sido una espina en mi costado, Gracia, dijo, encendiendo un cigarrillo y exhalando lentamente. Pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. ¿Qué esperabas conseguir con todo esto? La verdad, respondí con más valentía de la que sentía. Y ahora sé suficiente para destruirte. Lilia rió, un sonido frío y despectivo que resonó en la habitación. ¿Destruirme? Oh, querida hermana, ¿crees que sabes algo? Ni siquiera has arañado la superficie. Su respuesta me desconcertó. Había descubierto tanto, pero Lilia parecía segura de que todavía había secretos que desconocía. ¿Por qué no me lo cuentas entonces?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella apagó el cigarrillo contra la mesa de metal y se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y placer. Muy bien, si estás tan ansiosa por saberlo, déjame iluminarte. Lo que Lilia reveló me dejó sin palabras. Me contó cómo había manipulado a mi madre durante años, jugando con su miedo y su culpa por la relación con Álvaro Delgado. Cuando Álvaro comenzó a sospechar que Lilia tenía planes oscuros para la Fundación Sol de España, ella lo eliminó con la ayuda de Ethan. ¿Y sabes lo mejor?, añadió Lilia con una sonrisa cruel. Mamá lo sabía todo. Intentó detenerme, pero al final eligió protegerte a ti, su hija favorita. Las palabras de Lilia eran como cuchillos clavándose en mi pecho. Mi madre, a pesar de todo, había intentado salvarme, y yo nunca lo había sabido. ¿Y todo esto por dinero?, pregunté, incrédula. Lilia negó con la cabeza. No solo por dinero, es por el poder, Gracia, algo que tú nunca entenderás. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y uno de los hombres de Lilia entró apresuradamente. «Tenemos un problema», dijo, ignorando mi presencia. «Ethan ha sido arrestado». El rostro de Lilia se tensó por primera vez. «¿Qué?», exclamó, poniéndose de pie. «Alguien entregó pruebas sobre las cuentas en Suiza. Están confiscando todo». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Dante había logrado salir de la situación y actuar rápidamente. A pesar de todo, todavía había una oportunidad de vencer. Lilia me miró con furia, como si de repente entendiera que yo estaba detrás de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué hiciste?», gritó acercándose a mí. «Lo que tú nunca harías. Decir la verdad», respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella levantó la mano como si fuera a golpearme, pero en ese momento, otro hombre entró en la habitación. «Tenemos que irnos ahora», dijo, su tono urgente. «Están aquí». Lilia retrocedió, su mirada oscurecida por la ira. «Esto no ha terminado, Gracia», dijo antes de salir apresuradamente, dejando a sus hombres para asegurarse de que no pudiera seguirla. Esperé a que la habitación quedara vacía antes de moverme. Encontré una ventana trasera y logré salir, apenas evitando ser vista. Afuera, las sirenas de la policía resonaban en la distancia, y sabía que la red estaba comenzando a cerrarse alrededor de Lilia. Volví al hospital, donde encontré a Dante sentado en su cama, pálido pero despierto. Cuando me vio, dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Estás bien?», preguntó. «Lo suficiente», respondí, dejando caer mi cuerpo en una silla. Pero esto no ha terminado. Le conté todo lo que Lilia había confesado, cada detalle que llenaba las piezas que faltaban en el rompecabezas. Dante escuchó en silencio, su expresión endureciéndose a medida que comprendía la magnitud de lo que enfrentábamos. «Tenemos suficiente para incriminarla», dijo finalmente. Pero Lilia no se rendirá fácilmente. Sabía que tenía razón. Lilia era como una serpiente, dispuesta a atacar incluso cuando estaba acorralada. Pero esta vez, yo estaba preparada para lo que viniera. Esa noche, mientras revisaba los documentos y preparaba mi siguiente movimiento, recibí un mensaje de un número desconocido. «Cuidado, Gracia. No todos los aliados son lo que parecen». Mi mente comenzó a girar. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y a quién se refería? Sabía que había más secretos por descubrir y que la batalla aún no había terminado. El mensaje seguía apareciendo en mi mente, como un eco insistente. No todos los aliados son lo que parecen. Aunque no sabía quién lo había enviado, no podía ignorarlo. Había demasiado en juego. Dante y yo habíamos avanzado mucho, pero ahora todo parecía más frágil que nunca. Pasé la mañana revisando cada detalle de lo que habíamos descubierto. Ethan estaba bajo custodia, pero no había garantía de que permaneciera allí. Tenía contactos, dinero y la capacidad de torcer la verdad si eso significaba salvarse. Pero lo más inquietante era Lilia. Sabía que ella nunca permitiría que alguien como yo ganara. «¿Qué sigue?», preguntó Dante cuando llegué al hospital para reunirme con él. Ya estaba mejorando, y su determinación volvía a ser evidente en su mirada. «Tenemos que exponer todo al público», respondí. «Si hacemos que esto sea lo suficientemente grande,
Ni Ethan ni Lilia podrán escapar. Dante asintió, aunque parecía preocupado. Gracia, necesitamos ser cautelosos. Lilia todavía tiene aliados, y no sabemos hasta dónde llegarán para protegerla. Esa noche, decidimos actuar. Dante contactó a un periodista de confianza, alguien que había trabajado en investigaciones de corrupción y que estaba dispuesto a sacar la historia a la luz. Nos reunimos con él en un café discreto en el centro de Madrid. Su nombre era Javier Ruiz, un hombre con reputación de ser implacable con la verdad. Si lo que dicen es cierto, esto será una bomba, dijo Javier mientras revisaba los documentos que le entregamos. Es cierto, respondí con firmeza, pero necesitamos que todo salga de manera inmediata. No hay tiempo para demoras. Javier asintió, pero antes de que pudiéramos seguir hablando, su teléfono vibró. Su rostro se oscureció al leer el mensaje que había recibido. Tenemos un problema, dijo, mirando a Dante y a mí. Alguien sabe lo que estamos haciendo. Mis manos comenzaron a sudar mientras Javier nos mostraba el mensaje. Decía, deja el caso o te enfrentarás a las consecuencias. Sabía que esto era obra de Lilia. Ella estaba moviendo los hilos, incluso mientras la red se cerraba alrededor de ella. Pero esta vez, no iba a permitir que el miedo nos detuviera. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. Seguimos adelante, respondió Dante, con una determinación que me dio fuerzas. Ellos ya saben que estamos detrás de ellos. No podemos retroceder ahora. Esa misma noche, mientras Javier preparaba la publicación, Dante y yo recibimos una llamada anónima. Si quieren detener a Lilia, tendrán que estar en la gala de la Fundación Sol de España mañana. Será su última oportunidad. La voz era masculina, y aunque no reconocí quién era, no podía ignorar el mensaje. Sabía que la gala sería el lugar donde Lilia haría su último intento de salvarse. Si queríamos derrotarla, tendríamos que enfrentarnos cara a cara. Al día siguiente, Dante y yo nos infiltramos en la gala. El salón estaba lleno de rostros conocidos de la élite madrileña, todos sonrientes y despreocupados mientras brindaban con copas de champán. Pero detrás de esa fachada podía sentir la tensión. Algo estaba a punto de suceder. Vi a Lilia al otro lado del salón, luciendo impecable en un vestido negro que irradiaba poder y control. Su mirada recorrió la sala hasta que se encontró con la mía. Por un momento, vi un destello de furia en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó detrás de una sonrisa glacial. «Parece que no aprendes, hermana», dijo cuando me acerqué a ella. Su voz era baja, pero cargada de veneno. «Y parece que tú no sabes cuándo rendirte», respondí, con una sonrisa que sabía que la enfurecería. Antes de que pudiera responder, Dante apareció junto a mí, con una carpeta en la mano. «Esta noche termina todo, Lilia», dijo, su tono firme y lleno de convicción. «Tenemos pruebas de tus crímenes, y ahora todos lo sabrán». Lilia rió suavemente, pero su mirada traicionaba su preocupación. «¿De verdad crees que puedes destruirme?», preguntó, su voz llena de desdén. «No tienes idea de lo que soy capaz, y tú no tienes idea de lo que yo puedo hacer», respondí acercándome a ella. En ese momento, las puertas del salón se abrieron, y varios agentes de la policía entraron, acompañados por Javier. La sala quedó en silencio mientras los agentes se dirigían hacia Lilia. «Lilia García, está usted detenida por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato», dijo uno de los agentes mientras le colocaba las esposas. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en Lilia: miedo, pero incluso mientras la llevaban, no pudo evitar dirigirme una última mirada. «Esto no ha terminado, Gracia, te lo juro». Sabía que aún había muchas batallas por delante, pero en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando salí del salón junto a Dante, respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Habíamos ganado una batalla importante, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer.